estar aquí. Bueno. Y somos muy puntuales, así que damos inicio nomás, si les parece. Señoras y señores, la Cátedra de Teoría del Derecho, el profesor Alejandro Vergara, de la Facultad de Derecho de esta Pontificia Universidad Católica de Chile, junto con nuestro programa de Derecho Administrativo Económico, les damos la bienvenida a este ciclo Juristas, la doctrina como fuente del derecho. Este ciclo comenzó en agosto del 2020 y continuó durante todo este año, encontrándonos 2 veces por mes, y cada uno de estos encuentros enfocados en distintos juristas. En cada uno de estos encuentros, especialistas provenientes de distintas universidades nacionales y extranjeras realizan una exposición según el jurista en estudio, abriendo al final una discusión entre los ponentes y luego la participación del público a través de preguntas. Hoy les damos la bienvenida a este 30º encuentro, este encuentro número 30, que hemos titulado Juristas del Derecho Indígena, Guetches, Clavero y Anaya. Agradecemos a los expositores, profesores, ayudantes y estudiantes presentes, y a continuación el director del ciclo, Alejandro Vergara, lo presentará. Gracias. Gracias, Sabrina. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en este ciclo de juristas. Saludo especialmente a nuestros 3 profesores invitados, Armando Guevara, Manuel Núñez y Sebastián Donoso, a quienes nombro en el orden de sus exposiciones. Saludo también a nuestras ayudantes, biógrafos, Francisca Borges, Javiera Vargas y Javiera Rosales. Saludo también a las coordinadoras de este ciclo, Sabrina Fejer y Francisca Rendig. En fin, un saludo a todo el público presente y a todo ese otro público que nos siguen en este otro momento y aquellos otros aún que de modo igualmente remoto verán este encuentro con posterioridad. Por cierto que no podía pasar más tiempo sin haber incorporado a nuestro ciclo un encuentro sobre los juristas del derecho indígena, tema de una enorme actualidad, pues en nuestra sociedad se ha ido acrecentando cada vez más en medio de nuestras preocupaciones el llamado tema indígena. En la materia indígena no solo observamos los típicos conflictos entre 2 ciudadanos a raíz de una relación jurídica determinada, como es el caso usual de las otras disciplinas del derecho. Pues en este tema indígena, los conflictos van más allá y suelen invadir la discusión nacional y hasta llegar a dominar amplios espacios de la misma. Eso es el fruto de que en nuestras sociedades se han incorporado nuevos valores, antes desconocidos, dirigidos a reconocer derechos de los pueblos indígenas, tanto en sentido colectivo como individualmente respecto de cada sujeto indígena. Hay diversos lenguajes que quienes nos dedicamos a otras materias no lo dominamos, pero hoy en día podríamos tener alguna muestra de ese lenguaje tan específico que se ha ido desarrollando en esta nueva disciplina del derecho. Lo haremos a través de una serie, lo hemos visto que el tema indígena se ha ido desarrollando en nuestras sociedades, y así lo veremos que seguirá, a través de una serie de declaraciones, tratados internacionales, normas internas y reconocimiento de principios. Detrás de todo ello están, por cierto, los juristas, tanto para la comprensión del fenómeno como en la colaboración para la redacción de esos cuerpos normativos, y en fin, en su análisis e interpretación ulterior. Hoy reconocemos la labor de 3 juristas fundantes del derecho indígena contemporáneo, David Guetches y James Anaya, estadounidenses, y Bartolomé Clavero, español, todos ellos muy reconocidos por su labor en la disciplina. En el caso de David Guetches, no solo fue un especialista en derecho indígena, sino también en derecho de aguas, materia de la cual fue autor de un reconocido manual y de muchos trabajos. Ello le permitió ofrecer perspectivas cruzadas de derecho indígena y de derecho de aguas. Se mostró interesado por nuestro país, David Guetches,
y en sus varias visitas, de las que guardo un cálido recuerdo, estuvo mostrándonos toda su sabiduría a fines de los años 90 y a principios de los años 2000. Por su parte, Bartolomé Clavero es además un reconocido historiador del derecho que ha desarrollado paralelamente una especialización, una verdadera subespecialización en su labor de jus historiador, como es el derecho indígena. En fin, en el caso de James Anaya, su ascendencia apache y purépecha le hizo desarrollar, y especulo lo que todos podríamos pensar, una especial sensibilidad por la cuestión indígena, lo cual unió con el tema más amplio de los derechos humanos, lo cual lo ha transformado en uno de los grandes especialistas de la disciplina en la contemporaneidad. Todos ellos tuvieron y tienen una posición académica relevante. Para analizar el aporte de estos tres juristas, contamos hoy con tres ponentes, todos ellos prestigiosos especialistas y profesores de la disciplina, dos especialistas chilenos y uno peruano. Armando, Manuel y Sebastián, les transmito nuevamente nuestro agradecimiento y como todos ustedes quieren escucharlos, los dejo con estos ponentes y sus biógrafos, y los biógrafos respectivos. Adelante, Francisca, me refiero a Francisca Rendig, que es nuestra coordinadora, que moderará el encuentro. Gracias. Buenas tardes, seré su moderadora el día de hoy. El encuentro se estructurará de la siguiente manera. Para comenzar, se presentará una biografía de cada uno de los juristas, de 4 minutos cada una. Luego, los profesores invitados presentarán las exposiciones. Serán 3 de 15 minutos cada una. Para continuar, los exponentes podrán dialogar entre ellos y finalmente abriremos un espacio de preguntas para el público. Desde ya pueden ir anotando sus preguntas en el chat que hemos habilitado para ello. Iniciamos entonces con las biografías. En paralelo se proyectará una línea de tiempo que nos permitirá ver la época en que vivieron estos juristas. Invito a María Francisca Borges a conectarse y encender su micrófono. María Francisca es ayudante de consulta indígena y tierras y territorios indígenas en la UC. Presentará una biografía de Getches. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les voy a hablar ahora del doctor David Getches. Él fue un destacado abogado y jurista que se dedicó tanto en su labor académica como en el ejercicio de la profesión a la defensa de los derechos de los pueblos nativoamericanos, dejando un legado indeleble en el derecho indígena moderno. Nació el 17 de agosto de 1942 en Abington, Pensilvania, Estados Unidos, y sus padres fueron Ruth y George Getches. Recibió la licenciatura en Ciencias Políticas por el Occidental College y realizó su Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Southern California University. En el año 1968 se convirtió en abogado codirector de los Servicios Legales Indígenas de California en Escondido, y en el año 1970 fundó y se convirtió en el director ejecutivo del Native American Rights Fund en Berkeley, California, una firma de abogados sin fines de lucro que se especializa en asuntos de los nativos americanos. Mientras fue parte de esta institución, representó a nativos americanos en diversos casos relativos a derechos de aguas, reclamos de tierras, conflictos ambientales, educación y derechos civiles. En el año 1974 se desempeñó como abogado principal en el caso conocido como Decisión Bolt, que hasta el día de hoy sigue siendo un referente en la aplicación de tratados de derechos tribales. El profesor Getches se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado en 1978. Mientras estaba en la facultad, se desempeñó como asesor del Centro de Derecho de Recursos Naturales, la Revista de Derechos y Política Ambiental Internacional de Colorado, la Clínica de Derecho Indígena y otros programas. Entre los años 1983 y 1987, tomó un receso de sus labores académicas
para servir como director ejecutivo del Departamento de Recursos Naturales de Colorado. Y luego, en el año 1996, ejerció como consultor especial de la Secretaría del Interior de Estados Unidos. En el año 2003 fue nombrado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado y en el 2019 el Comité de Profesores de Derecho de los Recursos Naturales le otorgó el premio a la enseñanza Clyde O. Marks por su excelencia en la enseñanza del derecho de los recursos naturales. En el año 2011 renunció a su puesto de decano. El 15 de julio del 2011, este importante jurista fallece. Al día siguiente, el Congreso de Indios Americanos votó de forma unánime el otorgamiento del premio NCAI Lifetime Achievement Award a David Gedges. Este reconocimiento está reservado para quienes dedican su vida a un trabajo significativo e influyente que honra el lugar de las naciones, culturas y gobiernos indígenas estadounidenses. Algunas de sus obras destacadas en el ámbito del derecho indígena son Cases and Materials of Federal Indian Law, la defensa de los derechos de agua indígena con las leyes de la cultura dominante, el caso de los Estados Unidos, Using International Law to Assert Indigenous Water Rights, Indigenous People's Right to Water under International Norms, Negotiate Sovereignty in Governmental Agreements with American Indian Tribes as Model of Expanding Self-Government. Actualmente, la colección David H. Gedges de la Biblioteca de Derecho William A. Wise está destinada a preservar y compartir su importante legado. Muchas gracias. Para seguir con las biografías, invito a Javiera Delich a conectarse y encender su micrófono. Javiera es ayudante de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presentará una biografía de Clavero. Adelante. Buenas tardes a todos. Bartolomé Clavero, también conocido como Bartolomé Clavero Salvador o Pipo Clavero, es un abogado, profesor y un destacado especialista en historia del derecho nacido en Madrid, España, en el año 1947. Perteneció a una familia acomodada y vencedora de la Guerra Civil. Su infancia transcurrió en Casadalla del Sierra, en el norte de Sevilla. Obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en el año de 1969. Posteriormente se doctoró en Derecho en la misma casa universitaria en el año de 1972. Desde entonces se dedica a la enseñanza y a la investigación. Ejerció primero como profesor de Historia del Derecho en las facultades de las Universidades de Sevilla y Complutense de Madrid desde el año 1970 hasta 1980. Posteriormente ejerció como catedrático de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de las Universidades de Cádiz y de Sevilla. Desde el año 1993 se ha dedicado a la cooperación en misiones internacionales y como consultor en el ámbito internacional de organismos como la Unión Europea en operaciones de observación electoral y de la UNICEF en talleres sobre derechos de la infancia y de la adolescencia indígena en Bolivia. Su obra se caracteriza por ir ampliando de un modo gradual e integrador el ámbito especializado de la historia jurídica hacia materias propias de otras ciencias jurídicas, las cuales en un comienzo trataron sobre la historia de instituciones vascas, catalanas y gallegas. Posterior a esto, se dedicó a la historia de la cultura jurídica en Europa, con especial atención a su presencia, cultivo y práctica en España y Portugal, participando en grupos de investigación internacionales y contribuyendo a obras colectivas. Además, también desarrolló su propio programa de investigación sobre esta materia, el cual se dirige a la reconstrucción de la antropología altomoderna de Europa a través de la cultura jurídica. En la década del 90 amplió el campo de visión de su obra, extendiéndose hacia América, tanto latina como anglosajona, adentrándose en el terreno del derecho comparado, o más concretamente en el de la comparación de ordenamientos no solo entre tradiciones jurídicas europeas, sino también entre estados y pueblos. Parte importante de sus investigaciones se centran en los derechos indígenas en relación con los sistemas establecidos en América,
primero por los imperios u otras formas coloniales, y luego por los estados, siendo decisivo el impulso y el aliento de centros americanos como la Diplomatura de Derechos Indígenas o de Antropología Jurídica de la Universidad de Cordillera Bolivia o la Universidad de Chile, entre otras. En materia de investigaciones, ha sido parte de iniciativas de impulso y organización de investigaciones, donde participó en grupos y talleres, congresos y seminarios de iniciativa propia y ajena, los cuales han trascendido a temas tanto del derecho como la historia, como un interés particular en el inconstitucionalismo. Fundó a principios de los años 90 la colección editorial de historia de la Sociedad Política del Centro de Estudios Constitucionales, la cual hoy en día es una institución pública. Posteriormente funda y organiza ICOES, un grupo de investigación interuniversitario, el cual proyecta y publica otras colectivas, desarrolla investigaciones y realiza seminarios, tanto entre sí como abiertos. A principios del año 2000 fue el encargado de dirigir en la Universidad Internacional de Andalucía un seminario sobre tratados entre pueblos y estados, cuyas conclusiones fueron difundidas por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha sido miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y miembro de misiones internacionales de observación electoral y de derechos humanos, como el estudio de la situación de las personas y comunidades del pueblo mapuche en Molmaupo. Bartolomé Clavero ha sido destacado por su trabajo en la investigación, promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en ámbitos nacionales como internacionales. Dentro de sus obras principales podemos encontrar los siguientes escritos: Derecho indígena y cultura constitucional en América, del año 1994, Genocidio y justicia, la destrucción de las Indias de ayer y hoy, del año 2002, y Delitos de genocidio y pueblos indígenas en el orden internacional, del año 2008. Actualmente se encuentra jubilado de la Cátedra de Historia del Derecho y de las instituciones, pero continúa trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, donde fue nombrado profesor emérito. Además, sigue publicando libros recopilatorios de sus obras antiguas y nuevas, las cuales han servido y servirán como una gran fuente de inspiración para quienes busquen adentrarse en el derecho indígena. Muchas gracias. Para finalizar con las biografías, invito a Javiera Rosales a conectarse y encender su micrófono. Javiera es ayudante de consulta indígena, tierras y territorios indígenas en la UC y presentará una biografía de Anaya. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Stephen James Anaya es un connotado licenciado en Economía de la Universidad de Nuevo México y doctor en Derecho de la Universidad de Harvard, que ha dedicado su carrera profesional y académica al reconocimiento del derecho como herramienta de cambio para la promoción y cuidado de los derechos humanos de personas indígenas. En este sentido, James Anaya destaca en el ámbito académico por haberse desempeñado como docente en Derecho de la Universidad de Iowa, desde 1989 hasta 1999, profesor de la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Arizona desde 1999 a 2016, y desde aquel entonces a la fecha, como decano y profesor distinguido del Departamento de Derecho de la Universidad de Colorado Boulder. James Anaya fue relator especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas desde 2008 a 2014, trabajo que estuvo orientado a la promoción de buenas prácticas entre estados y la sociedad civil con los pueblos originarios, la emisión de informes especiales sobre situaciones particulares en países tales como Canadá, Panamá y Perú, la revisión de casos sobre presuntas violaciones a derechos humanos y desarrollo de estudios asociados a temáticas indígenas, trabajo que en el plano internacional culminó con la nominación del relator al Premio Nobel de la Paz por su labor en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. A lo largo de su carrera profesional, James Anaya ha recibido una serie de galardones, de los cuales es posible relevar el Premio Liderazgo Gubernamental del año 2014, otorgado por el National Congress of American Indians, y el Premio Goller T. Butcher de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, entregado al jurista en 2016, por su contribución a la promoción y reconocimiento de derechos humanos y derechos de las personas indígenas, entre otros galardones. Destacan como principales aportes en derecho su libro Indigenous Peoples in International Law, publicado en una primera y una segunda edición en 1996 y 2004 respectivamente, que entrega una síntesis teórica orientada a la práctica del derecho internacional histórico, contemporáneo y emergente relacionado con los pueblos indígenas, además de su obra International Human Rights,
Problem of Law, Policy and Practice, escrita en coautoría con Hart Sanoman y Dina Shelton, que ofrece un examen de los fundamentos históricos y las consideraciones contemporáneas de los derechos humanos desde una perspectiva política y jurídica, con equilibrio entre consideraciones prácticas y teóricas, entre otras colaboraciones. De forma adicional, destaca como aporte la participación de Stephen James Anaya en el equipo legal que intervino en el caso de la comunidad Manaya Agustigni versus Nicaragua, siguió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia, de fecha 31 de agosto de 2001, asentó como precedente jurisprudencial el reconocimiento de la conexión entre asentamientos humanos, indígenas, recursos naturales y la supervivencia de su identidad y cultura. En complemento, el trabajo de James Anaya ha posibilitado la elaboración de manuales de estudio y recopilaciones sobre derecho indígena, tales como la obra Los derechos indígenas tras la declaración, el desafío de la implementación de Miquel Berraondo y Felipe Gómez Niza. Stephen James Anaya ha escrito también diversos artículos, reportes y participado en eventos académicos relacionados al derecho indígena en Chile, dentro de los cuales es posible destacar el reporte La situación de los pueblos indígenas en Chile, seguimiento de las recomendaciones formuladas por el relator especial anterior, de fecha 5 de octubre de 2009, en el cual recalcó la importancia de que el Estado chileno focalice esfuerzos en sus deberes de protección y promoción efectiva de derechos humanos, libertades fundamentales de los pueblos indígenas, particularmente en lo que respecta a la consulta y la cooperación, los derechos a la tierra, territorio y recursos naturales, además de su participación con fecha 30 de septiembre de 2020 en un conversatorio organizado por el Programa de Magíster en Derecho y Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica, CID, sobre la participación de los pueblos originarios en el actual proceso constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna para Chile, aportando desde su experiencia académica y práctica al proceso constitucional chileno, que ciertamente formará parte de su futuro legado y contribución al derecho indígena. Muchas gracias. Seguimos con las exposiciones. Invito a Armando Guevara a conectarse y encender su micrófono. Armando es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Antropología Cultural en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y doctor en Derecho en la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos. Actualmente es profesor de Metodología de la Investigación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y profesor en la Universidad para el Desarrollo Andino. Es autor de los libros Gettens, Boelens y Diversidad y Complejidad Legal, Aproximaciones a la Antropología e Historia del Derecho, y del artículo Free, Prior and Informed Consultation in Latin America. Presentará David Getches, un jurista al servicio de la causa indígena. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Alejandro y a su magnífico equipo por la invitación. Sé que el tiempo es corto, así que procedo inmediatamente a leer mi ponencia. He seleccionado 3 contribuciones doctrinarias que David Getches elaboró en áreas diferentes pero complementarias del derecho indígena en los Estados Unidos. Creo que reflejan adecuadamente el pensamiento complejo y creativo de un jurista que supo conjugar de manera asombrosa diferentes papeles: el de gran abogado litigante, el de profesor y autoridad universitaria, el de influyente autor académico, el de gestor de instituciones públicas y el de impulsor de iniciativas de la sociedad civil, como el Native American Rights Fund que acaba de mencionar Francisca. La primera contribución que quiero resaltar se deriva de su participación como abogado principal en el famoso caso de Estados Unidos versus el Estado de Washington, decidido por el juez George Hugo Boldt en 1974. Lo que se discutió judicialmente en medio de las llamadas guerras del salmón de esas décadas fue el alcance de los derechos indígenas reconocidos en los tratados firmados a mediados del siglo XIX entre los Estados Unidos y las diferentes tribus que habitaban la costa noroeste de ese país. Mediante esos tratados, los indígenas cedieron gran parte de sus territorios ancestrales y fueron confinados en reservaciones. Sin embargo, esos mismos tratados consagraron 2 tipos de derechos de pesca. Por un lado, derechos exclusivos en sus reservaciones,
y por el otro, derechos de pesca en común con otros pescadores no indígenas en las áreas en las que habían pescado tradicionalmente y que habían quedado fuera de sus reservaciones. La razón para establecer este régimen dual fue que los colectivos indígenas se autodenominaban los pueblos del salmón, por la gravitación que éste tenía en sus patrones de asentamiento, dieta y creencias espirituales. Al decir de la Corte Suprema norteamericana en 1905, el salmón, cito, era tan necesario para la supervivencia de los indígenas como el aire que respiran. A pesar de este reconocimiento, a lo largo del siglo XX, la expansión de la pesquería comercial, las agresivas normas y políticas del Estado de Washington y la violación de los derechos de pesca extraterritoriales reconocidos en los tratados federales del siglo anterior, desataron una gran conflictividad social e interétnica que también se expresó en los tribunales. El gran aporte de David Getches para saldar esta etapa tan convulsionada fue convencer al gobierno federal que honrara su obligación fiduciaria de respetar y hacer respetar los tratados firmados con los pueblos indígenas. Además, ese joven abogado de tan solo 32 años presentó los principales alegatos e ideó un argumento tan simple como brillante que el juez Bolt acogió a cabalidad. Getches sostuvo que la acepción original del término pescar en común, incluido en los tratados para regular la pesca en las áreas fuera de las reservaciones, significó y significa que indígenas y no indígenas debían compartir equitativamente el recurso. Semejante redefinición cambiaría por completo la vida de los pueblos indígenas del estado de Washington. Si bien la sentencia de 1974 fue confirmada 5 años después por la Corte Suprema, la resistencia tanto del estado de Washington como de los pescadores no indígenas que habían acaparado la extracción del salmón fue intensa y prolongada. Pero tanto Getches como Bolt ya habían sentado las bases para que los pueblos indígenas del noroeste norteamericano reafirmen su soberanía, incrementen su cuota de pesca a no más del 50% de la masa disponible, y tómese en cuenta que cuando se inició el caso tan solo disponían del 6%, además de que desarrollaron una importante industria pesquera e implementaron modelos autogestionarios de manejo sostenible del recurso al punto de establecer una comisión de pesquería indígena del noroeste norteamericano. Debido a sus efectos, tanto el juicio como la sentencia y su implementación tuvieron un impacto trascendental en el movimiento indígena norteamericano. Precisamente el denominado resurgimiento indígena del último tercio del siglo XX también se benefició de la reflexión doctrinaria de Getches, esta vez sobre los límites y contenido de la jurisdicción indígena. Su objetivo fue el de sentar las bases de un derecho indígena más autónomo del control e influencia de las autoridades federales. Hoy se estima que el número de cortes tribales o indígenas supera las 300. Sin embargo, cuando en 1978 nuestro autor publicó su influyente reporte sobre las cortes indígenas y el futuro, su número era muchísimo menor, carecían de infraestructura y recursos para garantizar juicios imparciales, tenían muy pocos jueces que habían seguido la carrera de derecho y todavía menos abogados al servicio de los litigantes. Es más, el reporte es redactado el mismo año que la Corte Suprema había determinado que las cortes tribales no tenían jurisdicción criminal sobre personas no indígenas y justo cuando un informe de la American Bar Foundation había recomendado abandonar los esfuerzos de desarrollo de la jurisdicción indígena. Getches era un formidable defensor de la soberanía y el autogobierno indígena. Sostuvo que el ejercicio de la jurisdicción era esencial
para afirmar la cultura e identidad de los pueblos indígenas y que las formas tradicionales de resolución de disputas debían ser respetadas, reconocidas y promovidas. Pero también era un gran observador de la realidad sociolegal indígena y había concluido que las cortes indígenas de esos años aplicaban un derecho anglo, derivado de leyes y sentencias federales y estatales que no se correspondían con las realidades y relaciones que se producían en las reservaciones. Por eso, por un lado, propuso que el Congreso, el poder encargado de normar las relaciones entre el gobierno federal y las naciones indígenas sujetas a una relación de dependencia, de fiducia, financiara el mejoramiento de los sistemas tribales de justicia. Por el otro, recomendó que los órganos legislativos indígenas desarrollaran códigos normativos para regular la aplicación del derecho consuetudinario como un modo de preservar la indigeneidad de los sistemas de justicia tribales. Geches también sugirió que los pueblos indígenas implementaran una separación de poderes que evitara los abusos internos y, sobre todo, la intervención de las autoridades estatales o federales en la jurisdicción indígena bajo el argumento de la defensa de valores hegemónicos. Y lo que es más relevante para reivindicar el autogobierno indígena en los Estados Unidos, sostuvo que el significado de derechos y garantías como el debido proceso o igual protección bajo la misma ley debían ser interpretados por los jueces indígenas en función de sus tradiciones culturales. Es decir, propuso una lectura intercultural de los derechos fundamentales, en particular los individuales, de tal modo que su vigencia y defensa se armonice con la cosmovisión y las tradiciones legales de los colectivos indígenas. Bajo esa perspectiva, es posible identificar valores y derechos homeomórficos en las tradiciones culturales en contacto, cultivarlos bajo las premisas del pluralismo legal y del multiculturalismo evita la desnaturalización de la jurisdicción indígena y permite el desarrollo de un diálogo interlegal entre la tradición legal indígena y el derecho de la sociedad hegemónica. Esta era la propuesta en síntesis que planteaba David. A partir de esta visión, Geches elabora el tercer y último aporte al derecho indígena que quisiera destacar. Basado en sus profundas convicciones sobre la justicia intercultural, el desarrollo sostenible, la soberanía de los pueblos indígenas y la necesidad de diseñar políticas integrales de gestión de los recursos naturales, propuso rescatar lo que él denominaba la ética de la permanencia para superar la denominada ética de la oportunidad. Observó que esa ética de la oportunidad justificaba una lógica economicista que avasallaba la soberanía y los recursos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos reservados de agua, tan codiciados en un hábitat desértico como el oeste norteamericano. La explotación irracional de los recursos naturales y la conculcación de los derechos indígenas no solo eran insostenibles ecológicamente, también eran éticamente reprobables porque afectaban no solo a los pueblos indígenas contemporáneos, sino también a las futuras generaciones de seres humanos. Dicho sea de paso, Geches era consciente de que la ética de la oportunidad también era practicada por algunos gobiernos tribales, por lo que no se le puede acusar de plantear una dicotomía romántica. En todo caso, solo el cuestionamiento a la visión excepcionalista de la especie humana puede conducir al reconocimiento de que los seres humanos somos una especie más que tiene el mandato cada vez más urgente de integrar sus necesidades a los sistemas que la alojan. Y en este aspecto, las lecciones que los pueblos indígenas pueden ofrecer son notables. Por eso mismo, para David, era necesario generar un diálogo jurídico y filosófico entre la ética de la permanencia, cultivada por los pueblos indígenas a lo largo de su largo proceso de adaptación a ecosistemas tan agrestes como el oeste, que él había estudiado tanto, y las corrientes más progresistas del derecho moderno, como son la justicia ambiental, la justicia
cultural y hoy en día la que postula los derechos de la naturaleza. Nuestro autor proponía, al fin y al cabo, una fusión de horizontes de sentido y una acción conjunta, conducentes a la transformación de las concepciones, normas y políticas del derecho hegemónico. Para llevar adelante esta empresa intelectual... Armando, ¿sí? le quedan 3 minutos. Perfecto. Ahí va, en uno. Para llevar adelante esta empresa intelectual, política y jurídica, es necesario respetar la soberanía de los pueblos indígenas sobre su territorio y recursos, reconocerlos como naciones soberanas y no solo como minorías étnicas, y establecer un diálogo intercultural de saberes. Se trata ciertamente de una tarea monumental. Es una lástima que David ya no esté entre nosotros para seguir contribuyendo a la agenda intelectual que planteó. Pero sus enseñanzas siguen iluminando a sus colegas, discípulos y lectores comprometidos con la causa indígena y ambiental. Quisiera terminar señalando que David me bendijo con su amistad. En su caso, calidad humana y académica iban par y paso. Las partidas de Alfonso el Sabio del siglo XIII definieron a los jueces como hombres buenos y sabios. Hasta donde sé, David no ejerció la función de juez, pero ciertamente fue un hombre bueno y sabio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Armando. Para continuar, invito al profesor Manuel Núñez a conectarse y encender su micrófono. Manuel es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Presentará Bartolomé Clavero, Historias Jurídicas y Dominación. Adelante. Muchas gracias, Francisca, y también Alejandro por haberme invitado a participar en este magnífico encuentro. A mí se me ha pedido explicar, sin ser yo un historiador del derecho, las principales coordenadas elegidas, digamos, con libertad, por quien habla, del pensamiento y del aporte de un historiador del derecho. Yo quisiera partir diciendo de lo que yo voy a hablar son de los libros de Clavero que tengo. Yo siempre recuerdo a mi director cuando me hablaba de sus conversaciones con Álvaro Dors, no sé tú, cómo Álvaro Dors le decía que uno tenía que investigar con los libros que tenía a la mano. Y en este caso yo voy a hablar de los libros de Clavero que conozco, ¿no es cierto?, que creo yo que después de haberlos ido seleccionando desde la primera vez que escuchaba hablar de Clavero por allá a mediados de los años 90, cuando cayó en mis manos el libro Una Constitución Feliz, ¿no es cierto?, Happy Constitution, ¿no es cierto?, es uno de los aportes de Clavero. Pero yo primero quisiera decir algo que creo que vale para todo historiador, para la historia, para el aporte que tiene la historia del derecho, y particular para quien tiene una formación medievalista, como Clavero, y quienes reconoce como sus formadores, que son Francisco Tomás y Valiente y el italiano Paolo Grossi, y es el de conocer la historia medieval. ¿Y por qué digo esto? Porque el historiador, digamos, que ha centrado su vida y sus estudios, que no es el caso de Clavero, únicamente en la historia moderna, únicamente en la historia del Estado, normalmente tiene las mismas dificultades que tenemos los juristas en entender uno de los fenómenos, digamos, más globales o por lo menos regionales, no voy a hablar de globales, y que es el pluralismo jurídico. A los juristas nos cuesta mucho entender eso. Y es curioso cómo lo que a nosotros nos representa una gran dificultad, a los medievalistas no les representa ninguna dificultad. Porque para los historiadores el Estado moderno ha sido una especie de paréntesis de la historia. Lo que para nosotros es el centro de nuestro universo, para un historiador como Grossi, para un historiador como Clavero y otros, es simplemente un paréntesis. Un paréntesis que quizá se esté cerrando
hoy en día cuando discutimos la posibilidad de reconocer oficialmente en las constituciones la declaración, ¿no es cierto?, de que el Estado ya deja de ser uninacional o mononacional y pasa a ser plurinacional o por lo menos pluricultural. Yo acá tengo en mis manos un texto que fue publicado en Florencia, que es que es un maravilloso texto de uno de quien reconoce Clavero como uno de sus maestros, que es Paolo Grossi, que es el famoso libro que se llama La propiedad y las propiedades en la oficina del historiador del derecho. Y acá Paolo Grossi dice que uno de los riesgos que debe evitar el historiador es el horizonte, dice, demasiado angosto, el horizonte demasiado angosto de lo que él llama ese pesado, el pesante, dice, condicionamiento monocultural. El pesado condicionamiento monocultural, que no me cabe duda que es un condicionamiento del que Clavero trata de despojarse en todos sus escritos vinculados a la cuestión indígena, que no necesariamente el derecho indígena. Esa es la primera, digamos, cuestión, el primer rasgo que me parece que es interesante de rescatar en un historiador con formación medieval como es Clavero. Yo, no sé si lo dije, pero su tesis doctoral justamente es sobre los mayorazgos y sobre la propiedad feudal en Castilla. Lo segundo, que creo que es importante, lo primero es importante para entender, digamos, esta realidad política. Lo segundo es importante para entender cómo puede funcionar o cómo debe funcionar tanto la teoría como la práctica, y que es desde, no desde una cultura, sino desde varias culturas. Y es aquí donde posiblemente hoy día se mide el estado de salud de las democracias. Mientras Armando hablaba sobre David Getches, yo hojeaba el libro Federal Indian Law, ¿no es cierto?, donde veo una cita que me gusta mucho, ¿no es cierto?, donde los tres autores, Getches, Wilkinson y Williams, ustedes han escuchado esto de que entre dos o más personas, como es, no hay más de dos contactos, ¿no? Williams trabajó con James Anaya en Tucson, en Arizona. Robert Williams. Getches, leo acá que fue decano en Colorado. Yo entiendo que hoy día James Anaya es decano justamente en la Universidad en Boulder, en Colorado, ¿no es cierto? Bueno, y aquí ellos citan a Felix Cohen, un gran jurista, ¿no es cierto?, inglés, que dice que el indígena es como el canario a la salida del túnel de los mineros, ¿no es cierto? Que ese canario que tenían para ver si habían gases tóxicos, ¿no es cierto? Porque dice que el modo como una comunidad, una sociedad trata a sus indígenas, ¿no es cierto?, indica el estado de salud de la democracia. Y eso digamos, esa premisa es una que yo creo que atraviesa todos los escritos de Bartolomé, de Bartolomé Clavero, que además de historiador flirtea con la antropología jurídica y practica la política, como lo dijo Javier en la presentación. Él además ha sido observador de una misión de Naciones Unidas, de la Unión Europea en Perú, en fin, y examina la historia también desde un punto de vista político. Y eso quizás se deba porque, como él lo indica en alguna entrevista en una revista alemana, él dice que él llegó a la historia por casualidad. A él le gustaba la filosofía. Y dijo, yo practiqué la historia porque yo quería hacer filosofía. Y por eso él dice que él no es un historiador de archivos, lo reconoce, recurre a los archivos cuando tiene que hacerlo, pero su principal material de trabajo, lo ha dicho, son lo que él llama las doctrinas jurídicas para construir una suerte de antropología jurídica del pasado. Y por eso digo que su trabajo, en esta parte de su trabajo, se sitúa a horcajadas entre la historia y la antropología, entre la historia y como lo decía al principio
la historia, digamos, la analítica de las culturas en plural. Y eso es justamente quizá lo que le permite salir de su angosto horizonte, que sería el de la cultura europea occidental. Esa comprensión entonces de las historias es para, como lo dicen en un libro que se llama La destrucción de las Indias, que se encuentra vertebrada por el libro famoso de Bartolomé de las Casas, es lo que estructura, digamos, la comprensión, el intento por comprender esas distintas culturas es lo que estructura parte de su obra. Y aquí en este libro que se llama La destrucción del genocidio y justicia, la destrucción de las Indias, aquí Bartolomé Clavero dice algo que es muy importante para el mundo de hoy. Dice, aquí no hay tampoco una historia, sino que hay varias historias. No hay una antropología, dice Bartolomé Clavero, sino que hay varias antropologías. Y acá Clavero dice que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque la academia también puede estar desnuda. Y por lo tanto, el estudioso en estas materias debe también desconfiar de los enfoques monoculturales del historiador y de esas visiones a veces que pueden ser también angostas, como esas historias monoculturales que pueden venir de la antropología. El otro día me tocó ir a la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Y escuchaba a un colega, ¿no es cierto?, que me hacía recordar la canción de Patricio Manso, ¿no es cierto? Esa canción que dice, ¿qué sabes tú de Cordillera, tú que naciste tan lejos, ¿no es cierto? Entonces, mi colega decía cosas que me daban mucho que pensar, ¿no es cierto?, que era una persona que no había estado nunca, ¿no es cierto?, ni en la cordillera, ni posiblemente en la Araucanía, ni en Rapa Nui, ¿no es cierto?, para decir las cosas que él decía. Y esto Clavero lo acusa diciendo, cuidado, ¿no es cierto?, dice, cuidado con pensar que las cosas son lo que los antropólogos dicen que son, cuidado con pensar con las cosas que los historiadores dicen que son. Dice, se ignora por lo general que por las latitudes americanas hay autonomías que son también de tracto precolonial. Y dice que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, en estas cosas que suelen ver los historiadores, continuidades donde no hay continuidades, los juristas, instituciones donde no existen esas instituciones, lo mismo que el mismo error que pueden cometer los antropólogos, ¿no es cierto?, y por eso dice, no extrañe la ignorancia, la academia como el rey también puede estar desnuda. Entonces, la ciencia también esparce, primera cosa que yo quisiera decir, las ciencias sociales también esparcen ciertos tópicos, difunden ciertos tópicos respecto a la cultura indígena que hay que, digamos, estar atentos para saber cuándo lo que estamos repitiendo son tópicos, verdades, ¿no es cierto?, que no son tales. Por eso, y aquí es importante respecto del derecho indígena propiamente tal, del derecho digamos, de las relaciones jurídicas al interior de los pueblos indígenas, Clavero se cuida en que ese derecho no puede, es manifestación de lo que nos va a hablar seguramente el profesor Donoso de lo que es la autodeterminación, y que no puede ser secuestrado, lo dice Clavero, ni por los historiadores, ni por los antropólogos. Es un derecho que expresa, y lo dice con esas palabras Clavero, el derecho indígena en genocidio y justicia es un instrumento también de agencia política. Y esa agencia política se fundamenta en un derecho, digamos, que también ha sido estudiado en varias obras por Clavero, que son en realidad textos casi de exégesis internacionalista, relativos al derecho de la autodeterminación de los pueblos. Manuel, ¿Sí? le quedan 3 minutos. Un poquito más, yo llevo el tiempo, tengo 11 minutos 41. Voy a terminar en 3 si quieres. Luego dice, respecto de la Constitución, clasifica Clavero en una obra que es importante, que es un texto sobre geografía jurídica de América Latina. Clasifica las constituciones en las constituciones monoculturales y en las constituciones multiculturales. Y acá
también, digamos, en Happy Constitution, él explica o intenta explicar cómo una constitución es más feliz, ¿no es cierto?, mientras más democrática es. Y aquí él identifica lo que a su juicio son las proyecciones de una constitución multicultural. Y una constitución multicultural, que es aquello de lo que la sociedad chilena debate hoy día, es una en que lo primero, digamos, lo colectivo, la construcción de lo colectivo y la expresión de los derechos colectivos eventualmente pueden preceder a los derechos individuales. Y segundo, y con esta idea termino, estas constituciones tienen como expresión o punto de partida un pacto confederativo. Y aquí es interesante, ¿no es cierto?, porque Clavero sostiene en dos libros, Geografía Jurídica Latinoamericana y también en un libro que se llama Tratados con otros pueblos y derechos de otras gentes, que el constitucionalismo parte el constitucionalismo latinoamericano de un mito, y ese mito, o de una fábula, como llama él, es que en el principio era el Estado, o en el principio eran las constituciones. Y él dice que en realidad lo que en muchos casos hubo fue un pacto entre conquistadores, por decirlo así, y las naciones que preexisten al Estado, y ese pacto, dice Clavero, hay que respetarlo y hay que entenderlo como si fuese algo así como un acuerdo o tratado internacional. No voy a profundizar en esto, lo podemos dejar para la conversación. Él dedica un curso que ofreció en Tucson, en Arizona, justamente a comparar el modo como en España, en el Imperio Español, ¿no es cierto?, se hizo versus el modo como en Estados Unidos se cumplieron los tratados con lo que en Estados Unidos se llaman las primeras naciones. Bien, yo quisiera terminar ahí. Hablé entonces de cultura, hablé de derecho indígena, de constitución y multiculturalismo, y terminé hablando de los tratados y el derecho de gente. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Manuel. Para continuar, invito al profesor Sebastián Donoso a conectarse y encender su micrófono. Sebastián es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster in Social Policy and Planning in Developing Countries en la London School of Economics and Political Science. Actualmente es profesor de Derecho de Legislación Indígena en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Presentará James Anaya y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Adelante. Gracias, Francisca. Parto por saludar a todos y todas los presentes en esta tarde, esperando que se encuentren muy bien y con mucha salud. Agradezco especialmente, y saludo especialmente a los distinguidos profesores que me acompañan en este ciclo. Y agradezco también especialmente al profesor Alejandro Vergara Blanco, director del ciclo, y a todo el equipo organizador, porque nos permite adentrarnos, aunque sea brevemente, en la relevante cuestión de los pueblos indígenas, sus derechos y el derecho aplicable a aquellos. Esta reflexión, como lo destacó el propio profesor Vergara y también otras personas que me han antecedido, ocurre en un momento muy significativo del devenir político y jurídico de Chile, en que se discute la elaboración de una nueva constitución que por primera vez en nuestra historia constitucional reconocerá a los pueblos indígenas y consagrará sus derechos, teniendo como uno de sus invitados estelares el derecho de libre determinación o de autodeterminación, conceptos que en adelante utilizaré indistintamente. Y en esta última materia sobresale en forma especial el aporte de James Anaya al entendimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en particular al entendimiento del derecho de libre determinación. En mayo del año 2010 y luego en mayo del año 2011 en la ciudad de Nueva York tuve la oportunidad de reunirme con James Anaya en el marco de las sesiones anuales del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas. Él actuaba en su calidad de relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, posición que tuvo, como lo mencionó Javier en la biografía, y yo como representante del gobierno de Chile, dada mi posición en ese momento como asesor especial para asuntos indígenas de ese gobierno. Tal como lo reconoce en su escrito, James Anaya ya tenía entonces una larga experiencia en dicho foro, habiendo participado en él por primera vez en 1984. En mi caso, aparte de ser mi primera participación en esa instancia, me tocaba más representar a un gobierno que enfrentaba grandes desafíos derivados de su reciente ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que había ocurrido en 2008, y entrado en vigencia en 2009. En Nueva York me encontré con una persona afable, amistosa y que hablaba un correcto castellano.
Me encontré también con una persona que parecía entender muy bien los contextos políticos y sociales que suelen acompañar dichos desafíos. Una persona muy pragmática y flexible, lo que contrariaba tal vez los prejuicios que podían existir respecto a un eventual dogmatismo académico. Porque como lo evidencia la excelente biografía presentada por Javiera, James Anaya ha sido y es un destacado académico y jurista. Su aporte, por cierto, estaba principalmente vinculado al campo de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese campo creo que una de sus principales contribuciones radica precisamente en el entendimiento y alcance del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas. Cuando ocurrieron esos encuentros de 2010 y 2011, las batallas dogmáticas más relevantes en torno al derecho a libre determinación de los pueblos indígenas ya se habían librado. James Anaya había sido uno de sus principales protagonistas. Poco antes, en septiembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado el texto de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo flamante artículo 3 consagra el derecho de libre determinación de dichos pueblos. Pero para llegar a ese punto, había pasado mucha agua bajo el puente, como reza el dicho popular. El derecho de libre determinación tiene una larga tradición en el derecho internacional de los derechos humanos, como se sabe. Primero fue incluido como un principio en la Carta de Naciones Unidas de 1945, posteriormente como un derecho en los dos pactos que codificaron la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el mismo año. Pero en la década de 1980, cuando James Anaya entra en escena, no estaba para nada claro que el derecho de libre determinación debía reconocerse también a los pueblos indígenas. Y no lo estaba aún hasta septiembre de 2007, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó su declaración, siendo el artículo 3, el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas, una de las disposiciones que mayor debate enfrentó en las negociaciones tendientes a dicha declaración. James Anaya tuvo un rol clave en el desarrollo dogmático que abrió paso al reconocimiento de este derecho en la declaración. Este desarrollo se puede apreciar al menos en tres momentos. En 1992 y 1993, en su trabajo A Contemporary Definition of the International Norm of Self-Determination, James Anaya elaboró tempranamente su tesis sobre por qué este derecho debía reconocerse a los pueblos indígenas. En 1995 publicó su libro Indigenous Peoples in International Law, en que profundizó su tesis describiendo el derecho de libre determinación como un principio fundacional y los elementos o aspectos que lo componen. Y en julio de 2006, ante el 52º Congreso de Americanistas realizado en Sevilla, en que sospecho que también estaba Bartolomé Clavero, poco más de un año antes de la aprobación definitiva de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya reiteró estos conceptos bajo el sugerente título Why there should not have to be a declaration on the rights of indigenous peoples. ¿Por qué no tendría que existir una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas? Algo voy a decir al final sobre esto. La teorización de James Anaya sobre el derecho de libre determinación y su aplicación a los pueblos indígenas se puede apreciar en la siguiente estructura. Primero, ¿qué se entiende por pueblos y por qué esta categoría debiera incluir la de pueblos indígenas? Segundo, ¿cuáles son los valores o bienes jurídicos que constituyen el fundamento de la libre determinación? Tercero, ¿cuál es la esencia del derecho de libre determinación en tanto principio fundacional? Y cuarto, ¿cuáles son los elementos o aspectos sustantivos que componen la norma internacional de la libre determinación? Partamos por el primero. ¿Qué se entiende por pueblos y por qué esta categoría debe incluir a los pueblos indígenas? Sobre este punto conviene recordar la forma en que está consagrado el derecho de libre determinación en los dos pactos de 1966. Ambos tienen el mismo artículo, exactamente la misma redacción, el artículo primero. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. La autodeterminación fue la base normativa de los procesos que condujeron a la independencia de muchos países de África y Asia, entre otros, de su pasado colonial. No obstante, como lo reconoce el propio Anaya, si bien la autodeterminación es una norma generalmente observada del más alto nivel en el sistema internacional, la medida en que dicha norma aplicada más allá del contexto de la descolonización era a principios de la década de 1990 una cuestión de mucha controversia. En la base de esta controversia estaba justamente la cuestión sobre el alcance del concepto pueblos en relación con el derecho de libre determinación. Para Anaya, hasta ahí muchos interpretaban el uso de la palabra pueblos como restringiendo el alcance de la autodeterminación. En otras palabras, la norma internacional de la autodeterminación se estimaba como relativa a los pueblos, entendiendo por tales un universo limitado de comunidades definido en forma muy estricta. Una de esas interpretaciones era la que entendía la voz pueblos únicamente como refería a la totalidad de la población dentro de los límites generalmente aceptados de un Estado independiente o un territorio del clásico tipo colonial. Esta concepción sobre el alcance de la autodeterminación, decía Anaya, y aquí está su contribución fundamental en este punto, no se hacía cargo de las múltiples y sobrepuestas esferas de comunidad, autoridad e interdependencia que existen actualmente en la experiencia humana. Por tanto, continuaba Anaya, dicha concepción hacía que esta norma fuera inaplicable al gran número de demandas contemporáneas presentadas por grupos subestatales que representaban muchos de los problemas más acuciantes del mundo en la era postcolonial.
En suma, y para James Anaya, entendida correctamente, la libre determinación beneficia tanto a individuos como a grupos a lo largo y ancho del espectro de la compleja red de interrelaciones y lealtades de la humanidad, y por tanto no aplica solo a grupos definidos por los límites de los estados soberanos. Como segundo punto, respecto a cuáles son los valores o bienes jurídicos que constituyen el fundamento de la libre determinación, según Anaya, son los preceptos normativos de la libertad e igualdad invocados por la revuelta americana contra la dominación británica y en la revolución contra la monarquía francesa, los progenitores del concepto moderno de la autodeterminación. Esta afiliación es central para entender la visión de Anaya, pues para él los valores fundamentales de la libertad e igualdad están expresamente asociados a las personas y no a los estados, y por tanto la norma de la autodeterminación se debe entender como que beneficia a seres humanos y no a entidades soberanas como tales. Esta aproximación es fundamental en la concepción de Anaya, pues está vinculada precisamente con la transición de un derecho internacional preocupado única o principalmente de los derechos y deberes de los estados soberanos, a un derecho internacional bajo la rúbrica de los derechos humanos, que se preocupa, por tanto, crecientemente, de proteger los derechos inherentes a los seres humanos, tanto individual como colectivamente. Consecuencia, Anaya identifica la norma de la libre determinación como basada en los valores de la igualdad y libertad, y como aplicable en favor de los seres humanos con relación a las instituciones de gobierno bajo las cuales viven. Así, en esencia, para Anaya la autodeterminación implica un estándar de legitimidad gubernamental basada en los preceptos fundamentales de la libertad e igualdad. Ahora, ¿cuál es la esencia del derecho de libre determinación en tanto principio fundacional? En la visión de Anaya, la identificación de la esencia del derecho de libre determinación se puede apreciar tanto en una proposición positiva, lo que es la autodeterminación, como en una proposición negativa, lo que no es. Partamos por la segunda. En una aproximación negativa, para Anaya, comillas, la proposición según la cual la autodeterminación significa un título legal, internacional, para adquirir la categoría de Estado independiente, solo puede ser tomada en serio si uno acepta que la autodeterminación únicamente aplica a pueblos en el estrecho sentido de grupos definidos por fronteras estatales existentes o territorios coloniales. Como hemos visto, buena parte del esfuerzo de Anaya va en la línea de señalar de que la libre determinación no se agota en esa realidad. En su contrapartida positiva, la libre determinación implica para Anaya un estándar de legitimidad gubernamental que beneficia a todos los segmentos de la humanidad y que está basada, como ya se dijo, en los preceptos fundamentales de la libertad e igualdad humanas. Ahora, ¿cuáles son los aspectos o elementos sustantivos que componen la libre determinación para Anaya? Estos elementos o aspectos sustantivos son dos. Primero, un aspecto constitutivo, según el cual la autodeterminación prescribe los procedimientos episódicos a través de los cuales se genera el orden institucional de gobierno. Y un segundo aspecto es un aspecto que Anaya llama continuo, en el inglés ongoing, según el cual la autodeterminación aplica continuamente para prescribir la forma, contenido y funcionamiento del orden de gobierno en sí mismo. Veamos el primero, el aspecto constitutivo. En este, los valores fundamentales de la libertad e igualdad se traducen en el requisito que los individuos y grupos tengan una participación significativa, proporcional con sus intereses, en los procedimientos tendientes a la creación o el cambio de las instituciones de gobierno bajo las cuales viven. El aspecto constitutivo de la libre determinación no dicta por sí mismo el resultado que deben tener esos procedimientos, pero donde ellos ocurren, impone requerimientos de participación tales que el resultado final en el orden político pueda decirse que refleja la voluntad del pueblo o de los pueblos concernidos. Este aspecto de la autodeterminación, nos dice Anaya, corresponde a la provisión incluida en los pactos, que establece que los pueblos, comillas, determinan libremente su estatus político en virtud del derecho de libre determinación. Y hago aquí una nota al paso, a propósito de lo que han mencionado varios de los presentes. Por esto que estamos diciendo, por este aspecto constitutivo, es que la participación actualmente en curso de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional, que está elaborando la nueva Constitución de Chile, a través de escaños reservados, es una expresión del derecho de libre determinación en su aspecto constitutivo. Lo que quiere decir con esto es que no estamos solamente teorizando en este momento, sino que estamos hablando de lo que está ocurriendo, que es muy real. Según James Anaya, el aspecto constitutivo de la libre determinación aplica en episodios puntuales de nacimiento o cambio institucional. En cambio, la autodeterminación aplica en forma permanente en lo que Anaya designa como su aspecto continuo o ongoing. El aspecto continuo de la autodeterminación exige un orden institucional de gobierno bajo el cual los individuos y grupos tienen la posibilidad de realizar opciones significativas en asuntos que tocan todas las esferas de la vida en forma continua. En los pactos, dice Anaya, este aspecto se ve reflejado en la provisión según los cuales los pueblos, comillas, perseguirán libremente su desarrollo económico, social y cultural. Elaborando sobre estos dos aspectos, constitutivo y continuo, James Anaya decía en 1993 que en los últimos años, comillas, en los últimos años la comunidad internacional recientemente ha venido a valorar y promover la integridad de diversas culturas, incluyendo las culturas no europeas. Ya sé, ¿me quiere decir que me faltan 3 minutos, Francisca? Casi. Casi, bueno, me adelanté. Esto se vincula con lo que mencionaba el profesor Núñez, precisamente
con la explicación del fundamento, digamos, de la visión del profesor Clavero. Decía entonces, en los últimos años la comunidad internacional crecientemente ha venido a valorar y promover la integridad de diversas culturas, incluyendo las culturas no europeas. Esta tendencia es manifestada no en un sentimiento creciente en favor de la independencia para cada uno de los grupos culturales o étnicos del mundo, sino más bien en un claro movimiento en los múltiples sistemas de gobernanza del mundo hacia la acomodación de las diversas identidades culturales. Esta es una palabra que es central en la lógica del derecho a libre determinación, que es la palabra de acomodación. Justamente uno de los grandes esfuerzos que hace James Anaya en su dogmática sobre el derecho a la libre determinación es explicar que la libre determinación no significa separación de los estados, sino que más bien lo que significa es acomodación. Y eso es importante entender. Otra aproximación a los elementos constitutivos de la autodeterminación la desarrolla Anaya en su exposición del año 2006 en el 52º Congreso Americanista de Sevilla. Señala allí que entre las medidas especiales requeridas por la autodeterminación están: 1, medidas para asegurar la autonomía o autogobierno de los pueblos indígenas, siguiendo lo que dice el artículo 4 de la Declaración de Naciones Unidas. Y segundo, las medidas para asegurar a los pueblos indígenas los derechos a participar plenamente, si así lo deciden, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Anaya sostiene así que la autodeterminación se compone de dos aspectos. Por una parte, gobernanza autónoma, y por otra, relacionamiento participativo, dice participatory engagement en el inglés, lo que a su juicio refleja el entendimiento ampliamente compartido en el cual los pueblos indígenas no deben ser considerados como desconectados de las estructuras sociales y políticas más. Para cerrar esta presentación, quisiera referirme tal vez a una pregunta obvia que se abre paso en este punto y que alguno de ustedes tal vez ya pueda haber pensado. ¿Por qué no se ha escuchado ninguna mención al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas? En efecto, hasta ahora todas las referencias han sido a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada, como dije, en septiembre de 2007. Sin embargo, casi 20 años antes de la declaración, se había adoptado por la OIT el Convenio 169, único tratado internacional dedicado exclusivamente a los pueblos indígenas en tanto grupo de especial protección. ¿Qué espacio tuvo la autodeterminación de los pueblos indígenas en la génesis del Convenio 169? La cuestión del derecho a autodeterminación, nos recuerda Anaya, fue uno de los temas que mayor debate generó en el marco de la negociación de dicho convenio. Las dificultades en el desarrollo del Convenio 169 se manifestaron especialmente respecto al uso de la palabra pueblos, para identificar a los beneficiarios del tratado. Los gobiernos estatales se resistieron a la utilización de la palabra pueblos debido a su asociación con el concepto de la autodeterminación, el que, como ya hemos visto, se asociaba a su vez con el derecho a la categoría de Estado independiente, y por tanto preferían la palabra población. Esta controversia se resolvió, según Anaya, por medio de lo que él llama un acuerdo poco feliz, que implicó la utilización del término pueblos en la nueva convención, pero acompañada de una disposición, el artículo primero, número 3 del Convenio 169, que dice que la utilización del término pueblo en este convenio no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse dicho término en el derecho internacional. Pero interesantemente, el propio Anaya desdramatiza lo anterior, y dice, comillas, es sin embargo evidente que el concepto normativo que está en la base de la retórica de la autodeterminación de los pueblos indígenas fue recogido en forma sustancial en el Convenio 169. Incluso la utilización calificada del término pueblos implica una cierta afirmación de identidad de los grupos indígenas y correspondientes atributos de comunidad. Cualesquiera que fueran sus defectos, más aún, el Convenio 169 es exitoso en afirmar el valor de las comunidades y culturas indígenas y en estipular una serie de preceptos básicos en esa dirección. Cierro con una cita de Anaya de 2006, que me parece que es muy elocuente sobre su visión. Dice Anaya en ese momento, comillas, por la vía de aludir a esta historia desde un inicio, se refiere al preámbulo de la declaración, que hace varias referencias a la historia de discriminación y daño sufrido por los pueblos indígenas. Dice, por la vía de aludir a esta historia desde un inicio, la declaración revela su carácter esencial de instrumento correctivo. La declaración no está privilegiando a los pueblos indígenas con un set de derechos únicos para ellos. En vez de eso, a los pueblos y personas indígenas les corresponden los derechos de que gozan los demás pueblos e individuos, aunque estos derechos deben ser entendidos en el contexto de las particulares características que son comunes a la rúbrica indígena. Así, el artículo 3 consagra a los pueblos indígenas el mismo derecho a la libre determinación que, de acuerdo con el artículo 1 de los pactos, es un derecho de todos los pueblos. El propósito de la declaración es corregir la histórica negación del derecho a libre determinación, de modo tal que los pueblos indígenas puedan superar las desventajas sintéticas y lograr una posición de igualdad vis a vis con los sectores dominantes hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesores. Para continuar este encuentro, los panelistas podrán debatir entre ellos. Realizaremos 2 rondas. En la primera, cada uno podrá realizar preguntas al resto de los panelistas o comenzar a cerrar sus ideas, teniendo 3 minutos. Y en la segunda ronda, cada uno podrá responder a esas preguntas o cerrar sus ideas, teniendo nuevamente 3 minutos. Esto se realizará en el orden en que realizamos las exposiciones. Iniciamos con Armando. Adelante.
Bien, muchas gracias. Fascinantes las exposiciones. Yo solo tengo una pregunta, bueno, dirigida a los dos con respecto al estatus de los tratados, de lo poco que yo sé de la historia, digamos, colonial chilena. Se generaron estos parlamentos y se establecieron, ¿no?, documentos suscritos entre la corona, sus representantes y los líderes del pueblo, sobre todo mapuche del sur, ¿no? En lo que no sé es si en el siglo XIX ya la República de Chile estableció relaciones en términos de tratados. Entonces, lo que quisiera saber es si eso se produjo, si se suscribieron tratados entre la República de Chile y algunos pueblos indígenas, ¿cuál es el estatus de esos tratados? ¿Cómo se conciben como en términos del derecho constitucional chileno? Y si están en discusión en este proceso constituyente. Esa es mi principal pregunta. Gracias. Perfecto. Manuel. Tiene el micrófono apagado. Sí, disculpa, gracias. Ahí sí. Sí, a ver, redondeando justamente el lugar en el que terminé y tomando el hilo de la pregunta de Armando. La idea, Manuel, es que hagamos las preguntas en la primera ronda y en la segunda las respondamos. No sé si tiene alguna pregunta para el resto de los panelistas. No tengo ninguna pregunta, digamos. Entonces, le das la palabra a Sebastián Donoso. Sebastián. Sí, gracias, Javiera. Y profesor Núñez, si quiere puede sumar una pregunta después de mi intervención, por favor, hágalo. De todas maneras. Yo precisamente, profesor Armando, tenía justamente una pregunta en sentido inverso. Me parecía justamente interesante que usted nos pudiera contar en su experiencia en qué medida usted ve que la experiencia de Estados Unidos, los tratados suscritos en ese país, cómo podían darnos alguna luz respecto de la realidad de Latinoamérica, y especialmente de, ¿no es cierto?, esta vertiente andina de la que Perú y Chile somos parte. Digamos, se habla mucho de los tratados firmados por Nueva Zelanda y por Australia, por ejemplo, y por Canadá, pero se ha hablado poco de los de Estados Unidos. Así que si usted pudiera ilustrarnos algo sobre eso, se agradecería mucho. Y profesor Núñez, yo le quería preguntar lo siguiente. Es sabido que el profesor Clavero tiene una personalidad muy fuerte, ¿no?, y muy vehemente en muchos sentidos. Pero más allá de eso, quería preguntarle si usted cree que el aporte, digamos, el profesor Clavero tiene alguna aplicación. Me imagino que la tiene, pero si le tiene a la cabeza alguna aplicación práctica al momento que estamos viviendo como país en este momento con la elaboración de la nueva Constitución. Y si Clavero nos aporta alguna idea ahí que sea interesante mirar en este momento. Entonces, damos paso a las respuestas, o si quieren ir cerrando. Armando. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que yo entiendo es que no solo en la concepción de David Gedges, sino en general en lo que se denomina el derecho indígena en los Estados Unidos, los tratados que se suscribieron, inclusive, ¿no?, por el poder británico y luego por los propios Estados Unidos, tienen un papel central en las relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno federal. Ahí es donde se presenta esta tensión entre los derechos reconocidos por estos tratados que firmó el gobierno federal y los derechos que tratan de establecer los estados. Por ejemplo, limitar los derechos de pesca, tal como lo quiso hacer el estado de Washington, y que por eso se originó este juicio de 1974 y todos los anteriores, ¿no? Lo que hay que recordar es que los pueblos indígenas norteamericanos tienen el estatus de Dependent Domestic Nations, y como nations, como tales, se les reconoce esta suerte de personalidad. No sé si llamarle personalidad internacional, no soy experto en derecho internacional, pero sí se les reconoce soberanía, se les reconoce autogobierno, y en esa medida es que se establecen relaciones entre naciones, una representada por el gobierno federal y la otra por los gobiernos tribales, ¿no?
Al respecto, justo hace poco reseñé un libro, no sé si lo pueden ver, es La paradoja indígena de Jonas Benz. Yo creo que es un libro fantástico porque da un panorama interesantísimo de la denominada paradoja indígena, derecho, soberanía y cultura en las Américas. Es decir, no traza esta divisoria, ¿no?, tan artificial entre la América Latina y la América del Norte para la historia de los pueblos indígenas, en la línea de lo que me comentaba el profesor Núñez sobre lo que piensa Clavero de cómo hay diferentes historias, ¿no? Y cuando uno lee este libro se da cuenta de que efectivamente hay trayectorias históricas que han sido colisionadas por algunos poderes coloniales y posteriores, pero que tienen similitudes. Y una de esas similitudes es la firma, por ejemplo, de tratados, ¿no? Al respecto, recuerdo que Clavero tiene, no sé si un libro o artículos largos, sobre la suscripción de tratados por el Imperio Español y los efectos que eso tiene en América Latina, ¿no? También hay que recordar, ¿no?, en el caso de Surinam, lo que se reconoce finalmente son los derechos que habían sido establecidos en un tratado, ¿no?, entre la corona británica y estos pueblos que fueron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, sí, el papel de los tratados en las relaciones entre los Estados Unidos y los pueblos indígenas es absolutamente central. Y por eso justamente, ¿no?, es que les hice la pregunta, porque como estuve leyendo sobre lo que dicen Geches y algunos otros sobre este rol de los tratados, me parecía fascinante conocer cómo se va a procesar la suscripción de esos tratados que históricamente estuvieron vigentes en este momento constituyente en Chile. Manuel. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, Francisca? 3 minutos. 3 minutos. Bueno, a ver, a la pregunta de Armando, en Chile efectivamente se suscribieron tratados después, digamos, de independizada la República. Y ahí durante mucho tiempo una línea, digamos, historiográfica consideró que eran más bien encuentros, se les llamó parlamentos, que era el nombre que se les daba en castellano, que servían para intercambiar vino en una parte de la historiografía chilena, creo yo, representada por Sergio Villalobos. Y yo diría que a principios de este milenio sufre un giro después de que la Comisión de Verdad y Nuevo Trato identifica estos tratados y dice que bien haría el Estado de Chile, se recomienda esta especie de comisión, digamos, oficial, le recomienda al Estado de Chile primero el identificarlos y luego darles un estatus superior, sin indicar cuál es ese estatus. Clavero, que ha visitado varias veces Chile, tiene un trabajo justamente sobre uno de esos tratados, que es el Tratado de Tapibo de 1825, donde él hace una, digamos, relación una crónica, ¿no es cierto?, del incumplimiento de este convenio, digamos, ya suscrito por Chile, que hace girar, ¿no es cierto?, da un giro, ¿no es cierto?, la literatura chilena, ¿no es cierto?, y cree ver hoy día que hubo más respeto hacia esa otredad política durante el periodo colonial que durante el periodo, digamos, republicano. Ahora, no hubo solamente pactos con los pueblos del sur, sino también hubo uno muy importante, ¿no es cierto?, en 1888, que formó parte de otra familia de tratados, que fueron más bien de los experimentos coloniales del Pacífico, donde Chile anexa el territorio de Rapa Nui. Ese tratado hace un par de años atrás fue impugnado por parte de algunas autoridades de la isla de Pascua, y se le pide a los tribunales chilenos que se declare resuelto ese tratado, como si fuese un contrato. Y ahí la Corte Suprema y la Corte de Valparaíso dice, en un fallo que es relativamente reciente, dice, mire, ese tratado no se rige por las reglas del Código Civil, no es un contrato de carácter privado, sino que es algo, no dice qué, dice, si no es de derecho privado, se entiende que es un pacto de derecho público, y que por lo tanto no se rige por las reglas del Código Civil, porque es un instrumento que le permite al Estado acceder a la soberanía. La historia de los territorios del norte, bueno, es mucho más reciente. Ellos se anexan y después de que se anexan, después de la Guerra del Pacífico, digamos, yo no
no conozco acuerdos. Sí hubo acuerdos, ¿no es cierto?, que están documentados, digamos, especialmente en las revistas dedicadas a la antropología, digamos, entre las autoridades coloniales y los indios, digamos, llamados antiguos indios pampas. Bien, para cerrar, posiblemente la nueva constitución va a responder ahí cuál es el estado de estos pactos a la luz de lo que dicen tanto la Declaración Americana como la Declaración Universal, que son acuerdos vinculantes para el Estado y regidos por el derecho internacional. Esa es mi respuesta. Gracias, Manuel. Sebastián. Gracias. Gracias, Francisca. Sí, para no, tal vez, reiterar cosas que ya ha mencionado el profesor Núñez, me parece que la pregunta que formula el profesor Armando Guevara es importantísima porque la impresión que yo tengo, no sé si la comparte el profesor Núñez, es que los últimos años ha crecido mucho, digamos, decirlo así, el examen, la exégesis de los tratados de los parlamentos, no solo como una institución con un valor histórico, digamos, sino también pensando en si se trata de una institución que puede responder de alguna forma o sugerirnos caminos, digamos, para enfrentar una aguda situación de tensión intercultural, digamos, que tenemos especialmente en la zona centro-sur de Chile. Tal vez partamos por decir lo que puede ser más evidente desde el punto de vista jurídico. Yo me hago la pregunta, no la he terminado de examinar a fondo, si es que en qué medida el hecho de que la independencia representa un quiebre respecto, digamos, de la corona española, en qué efectos jurídicos tiene eso en relación con los tratados o parlamentos en los que estuvo presente la corona española, digamos, en forma previa a la independencia, tal vez con la excepción del Tratado de Tapigüe que menciona el profesor Núñez, que ya se acuerda, digamos, en los inicios de la República. Ese es el argumento que a veces algunos han dado para decir que los tratados en el caso de Chile y en el caso de otras naciones sudamericanas no podrían tener el mismo valor que tienen en naciones de la órbita anglosajona, en la que sigue existiendo la Commonwealth, ¿no es cierto?, y en la que la corona sigue siendo, desde el punto de vista formal, digamos, la principal autoridad en esos países. Pero por otro lado sabemos también que hay otras instituciones de la colonia que se mantuvieron durante la República. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué algunas instituciones sí podían haber sido heredadas, digamos, por la República de Chile y otras no? Recuerdo, por ejemplo, en este momento la institución del Comisario de Naciones, una institución que viene de la colonia, que siguió existiendo hasta más o menos 1850 y que fue una importante figura que otorgó títulos de tierras a comunidades en el sur de Chile. Por lo tanto, ahí hay una pregunta que yo creo que está todavía sin contestar. Ahora, me parece más relevante que el eventual valor jurídico de los tratados o de los parlamentos al día de hoy. Creo que la pregunta suya, profesor Guevara, nos sugiere otra reflexión que es muy importante, y es si podemos caminar hacia algo parecido a los tratados, tal como lo han hecho estos países anglosajones. En los países anglosajones, por ejemplo, en Canadá, y entiendo que en Australia también, se distingue entre tratados históricos y tratados modernos. Y los gobiernos actuales han firmado lo que se llaman tratados modernos, o modern treaties, donde lo que hay hoy día son arreglos que tienen los actuales estados o gobiernos provinciales, digamos, con los pueblos indígenas de esos territorios. Por lo tanto, hay tal vez una invitación no solo a mirar los tratados del pasado como una reflexión de cuál es su valor jurídico al día de hoy, sino que también mirar esos tratados, por un lado, como una posibilidad de generar nuevos arreglos institucionales entre los actuales estados y los pueblos indígenas, y aquí entra de lleno el tema de la autodeterminación que habíamos estado conversando antes, ¿no es cierto?, porque esos tratados serían una expresión de la libre determinación. Y también se han visto, y tal vez este es el sentido en el que muchos han estado refiriéndose a los tratados y parlamentos en estos últimos meses, también se han visto estos parlamentos del pasado como una práctica de diálogo que tal vez debiéramos rescatar, sobre todo en un momento de muy difícil conflicto en la zona centro-sur de Chile. Entonces creo que están esas dos vertientes. Por un lado, y con esto cierro, por un lado algunos ven en estos tratados y parlamentos del pasado una figura de relacionamiento, de diálogo, que se podría rescatar y reeditar. Y otros podrían ver incluso una posibilidad de generar nuevos arreglos institucionales en la lógica de tratados modernos, siguiendo un poco la práctica que ha habido en otros países y retomando lo mejor que hay de esos tratados y parlamentos del pasado. Gracias, Sebastián. Pasamos entonces a las preguntas del público, además de los agradecimientos y felicitaciones. Había solamente una pregunta que era el nombre del autor del libro que nombró Armando. Sí, ya lo pasé, Jonas Benz, B-E-E,
B-E-N-S, Jonas Benz. La paradoja Jonas indígena. Benz. Sí, de Pennsylvania University Press del 2020. Perfecto. Muchas gracias. Alejandro. Muy bien. Simplemente quisiera agregar algunas palabras de felicitaciones a las biógrafas y a los 3 expositores por haber cumplido este acto de homenaje tan generoso hacia 3 juristas del derecho indígena. Ustedes que también lo son, juristas del derecho indígena actual. Así que gracias a la exposición de ustedes nos permiten cumplir plenamente los objetivos de este ciclo de juristas y de todos estos encuentros, de resaltar la figura de aquellos que los anteceden. Y además, agradecimiento también por este provechoso diálogo final después de sus exposiciones. Eso nada más, mis agradecimientos en nombre de todos los que llevamos adelante este ciclo. Muchas gracias, profesor. No sé si alguien quiere agregar algo antes de cerrar. Sebastián. Sí, muy breve, se me quedó algo en el tintero. Bueno, aprovechar de agradecer nuevamente a todo el equipo organizador y a los profesores que me acompañan en el ciclo y decirles algo que había pensado comentarles, pero que en el apuro dejé en el tintero. En el marco del proceso constituyente, la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad propuso un documento que se llama documento base del proceso de consulta indígena de la nueva Constitución, y en uno de los puntos que incluye esa propuesta, se señala lo siguiente: como propuesta de norma a ser incluida en la nueva Constitución, el Estado reconoce los pactos y tratados suscritos por los pueblos con la colonia española y la República de Chile, y los demás tratados e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Para que tengamos una nueva evidencia de cómo este tema está siendo de la mayor importancia, digamos, en el actual debate. Eso nomás, y agradezco nuevamente a todos. Muchas gracias. Manuel, Armando. Como decía, creo que Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Ha sido una ocasión fantástica de honrar a nuestros maestros, estando acompañado de tan ilustres colegas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Manuel. Muchas gracias también a los organizadores. Yo creo que este tipo de encuentros, junto con hacer una especie de síntesis del pensamiento de cada autor, yo creo que son una ocasión, una suerte de invitación a la lectura de juristas e historiadores que, como lo hemos ido advirtiendo acá, se contactan entre ellos y nos van además abriendo como quien se sube a un árbol y después se va yendo por las ramas a la lectura de otros historiadores, de otros juristas con los cuales uno puede ir completando un cuadro que nos permita, de libros, ¿no es cierto?, que es como vemos el mundo nosotros, que nos permita entender a veces esta realidad que es tan difícil de aprender cuando nos es tan difícil zafarnos de esas certezas en las que fuimos formados en nuestra escuela y en nuestras, digamos, almas máteres. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy bien. Damos por finalizado entonces este encuentro número 30 dedicado a juristas del derecho indígena. Agradecemos a los exponentes, a los ayudantes y a la amplia concurrencia de participantes. Comenzando en agosto del año pasado y efectuando 2 encuentros mensuales, se han realizado ya varias instancias que se irán materializando en un libro cuyo primer tomo ya está por salir. Extraordinariamente, haremos un encuentro en enero para reconocer a un importante administrativista español fallecido el año 2021 que tuvo una relevante conexión con Chile. Se trata de Francisco González Navarro. Les informaremos como lo hacemos de manera habitual. Esperamos que puedan continuar participando para releer a los juristas. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Armando, un abrazo a Patricia. Gracias, Alejandro. Armando. Muchas gracias. Ya nos veremos en Lima algún día o acá en Santiago nuevamente. Y bueno, con Manuel y Sebastián siempre nos estamos viendo aquí muy cerca.
Hagamos en Lima el próximo encuentro. Acordemos la hora. Hasta juristas del derecho indígena 2. Eso Sí, va a ser hacemos ahí en la Rosa Náutica, ahí, al lado del mar. Sí. Ah, mire. Muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, Gracias. chao, que estén bien. Gracias a Gracias. todos y a todas. Chao.